Muy buenas tardes para todos. En el día de hoy vamos a ver algunas reglas para la determinación de la pena privativa de la libertad de prisión en delitos individuales. Algunas recomendaciones sobre este paso para la determinación de la pena. 1. Se fijan los límites o extremos mínimo y máximo impuestos por el legislador según cada tipo penal. 2. Se debe tener en cuenta el incremento de pena del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Norma declarada exequible por sentencia C-238 de 2005 y C-108 de 2017. Por supuesto que también se tendrán en cuenta leyes posteriores que modifican tales extremos punitivos. 3. El estándar del límite máximo es de 50 años de prisión. Así que no puede haber penas que con el artículo 14 de la Ley 890-2004 sobrepasen dicho guarismo, ni leyes posteriores que lo impongan, porque 1. Ya se fijó la constitucionalidad de dichos aumentos de penas, así como su máximo legal. 2. Con fundamento en la sentencia C-383 de 2022, el legislador, para incrementar las penas, debe cumplir con algunas cargas en el debate democrático de creación de las leyes, debate que no se ha dado para algunos casos específicos. Y finalmente, expresamente en la sentencia C-014 de 2023, la Corte Constitucional acudió a la reviviscencia del tope de 50 años como límite máximo de la pena en cada tipo penal. Seguimos con las reglas. 4. Los delitos que con el incremento del artículo 14 de la Ley 890-2004 superen el guarismo de 50 años, entonces el límite máximo se rebaja a 50 años. Ejemplo, los delitos tipos consagrados en los artículos 101, 103, 135, 166 y 170 del Código Penal. 5. Leyes posteriores al 7 de julio de 2004 no tienen el incremento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues fijan sus propios límites punitivos, por supuesto, y se insiste sin superar los 50 años. 6. En la imputación de cargos se debe especificar la pena concreta con los incrementos, si a ello hay lugar. En fin, en virtud del principio de legalidad, la ley rige para el momento de los hechos sin perjuicio de la favorabilidad penal. Y algunos aspectos para tener en cuenta en el proceso dosimétrico. Así, 1. El proceso de determinación de la pena inicia con las circunstancias de agravación específicas que aumentan la penalidad y finaliza con las circunstancias de atenuación que degradan la punibilidad. La imposición de agravantes específicas se hace sobre subtotales. 2. Algunas normas de la parte general del Código Penal modifican los extremos punitivos mínimo y máximo de los tipos penales de la parte especial, tales, por ejemplo, artículo 27, 30, inciso tercero, 30, inciso cuarto, parágrafo del artículo 31, el artículo 31, numeral 7, y los artículos 56, 57, entre otras normas del Código Penal. 3. Los artículos 55 y 58 del Código Penal son circunstancias de menor y de mayor punibilidad respectivamente, que no modifican los extremos punitivos de los tipos penales de la parte especial, ni los extremos del artículo 51 del Código Penal que se refieren a la duración de las penas privativas de otros derechos. 4. En algunos casos, el tipo penal dice expresamente que el límite o extremo punitivo se afecta. Entonces, así se debe hacer. 5. Cuando la norma guarda silencio sobre el límite que se afecta, entonces se acude al artículo 60 del Código Penal, que regula los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables.
6. Cuando concurran varias figuras o institutos jurídicos de rebaja de pena, el cálculo se hace siempre sobre remanentes. Ejemplo, tentativa de homicidio en grado de complicidad. ¿Cómo se hace la fijación de los cuartos o ámbitos de movilidad? Se hace de la siguiente forma. Regla matemática. Se determina el factor y se llega a tal factor simplemente al máximo de la pena, se le resta el mínimo, el total se divide entre 4 y dicho guarismo se suma al mínimo de la pena y así sucesivamente. Ejemplo, tenemos aquí los extremos y ámbitos punitivos de movilidad para el delito tipo de homicidio simple. Cuarto mínimo de 208 meses hasta 268 meses 15 días. Para el segundo cuarto, 268 meses 16 días. Aquí aumentamos un día para diferenciar el extremo mínimo del segundo cuarto y el extremo máximo del primero. Entonces, el segundo cuarto de 268 meses 16 días hasta 329 meses. En el tercer cuarto también aumentamos un día. 329 un día hasta 389 meses 15 días. Y en el cuarto máximo hacemos lo mismo, aumentamos un día. 389 meses 16 días hasta 450 meses, como pueden ver ustedes aquí en el cuadro. Los ámbitos punitivos de movilidad para el extremo o para el homicidio agravado son así. Cuarto mínimo de 400 a 450 meses. Segundo cuarto, 450 meses, un día a 500 meses. Tercer cuarto, 500 meses, un día a 550 meses. Cuarto máximo, 550 meses, un día hasta 600 meses. Nos ubicamos en el cuarto mínimo si no existen circunstancias genéricas de menor punibilidad ni de mayor punibilidad o concurren únicamente circunstancias de menor punibilidad del artículo 55. Pero ello no quiere decir que la pena deba ser en el extremo mínimo del primer ámbito de movilidad. En el segundo cuarto nos ubicamos cuando las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55 del Código Penal superan a las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 o al menos son iguales en cantidad. Nos ubicamos en el tercer cuarto cuando las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 del Código Penal superen en cantidad a las de menor punibilidad del artículo 55. Y nos ubicamos en el cuarto máximo únicamente cuando concurran circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 del Código Penal. Es suficiente la concurrencia de una sola circunstancia del artículo 58 del Código Penal para ubicarnos en el cuarto máximo o cuarto superior. Luego vienen los fundamentos para el proceso de individualización de la pena, según el inciso tercero y cuarto del artículo 61, que dice: establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, de la preterintención, de la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto. Además de los fundamentos señalados, para efectos de la determinación de la pena en la tentativa, se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia a la contribución o a la ayuda. En la práctica, los jueces y los fiscales nos vemos en la necesidad de determinar los extremos mínimos y máximos a veces en la misma audiencia. Entonces, podemos tener homicidio agravado, tentado, en complicidad. Si previamente no hacemos el cálculo,
en la misma audiencia va a ser un poco complicado. Lo mismo para el hurto calificado agravado con circunstancias del artículo 267, 268, y para efectos de la negociación, pues se determinarán los cálculos que correspondan. Al final de esta presentación, anexaremos un cuadro Excel cuya autoría es del doctor Carlos Eduardo Velázquez Rodríguez. El doctor Carlos Eduardo Velázquez nos ha ofrecido este material de gran ayuda que ustedes podrán descargar y podrán utilizarlo en su ejercicio profesional. El doctor Carlos Eduardo es abogado de la Universidad Católica, es conciliador en Derecho, es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, tiene maestría en Derecho Penal, maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, fue juez de control de garantías, fue juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, juez de ejecución de penas, juez penal de circuito y en la actualidad se desempeña como magistrado auxiliar de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Carlos Eduardo amablemente ha accedido a explicarnos el manejo de la tabla Excel. Con ustedes, el doctor Carlos Eduardo, a quien nuevamente agradecemos su contribución y su generosidad para con la academia. Doctor Carlos Eduardo, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muy buen día, doctor Nelson. Muchísimas gracias por su presentación y por habilitar este espacio para compartir una herramienta que he venido desarrollando para minimizar la posibilidad de incurrir en errores aritméticos cuando se cumple la actividad de dosificación punitiva. Sin más preámbulo, entraré a exhibir y a mostrar la forma en que se maneja la misma, dejando claro que es una herramienta que es una tabla de Excel que se encuentra formulada para hacer las agravaciones o los aumentos por agravación punitiva, las deducciones por atenuación y finalmente hace los cuartos junto con otras herramientas complementarias que les sirven para ejecutar este ejercicio de dosificación punitiva en forma completa y muy precisa. También debo hacer la advertencia que de ninguna manera con esta herramienta pues se quiere imponer ningún tipo de método, sobre todo porque existen algunas diferencias en punto a si resultan o no válidas la agravación en más de una oportunidad de una misma pena o su atenuación. Entonces así vamos a entrar en materia. Ya aquí tenemos abierta la tabla y se puede observar que ella contiene varias pestañas. Vamos a desarrollarlas una a una. La primera se llama dosificador, que es aquel que empleamos habitualmente en todos los casos cuando no hacemos uso de alguna de las circunstancias. Partamos entonces del ejemplo del delito de hurto calificado, tratado en el artículo 240 del Código Penal, que cuando se comete con violencia contra las personas establece la norma que tiene una pena de 8 a 16 años. La tabla de una vez multiplica por 12 para sacarlo en meses. Sin embargo, como la gran mayoría de delitos, el Código Penal los contempla con penas en meses. Sencillamente lo que hay que hacer es ubicar esos límites en la línea 3, en la fila 3, escribiendo los meses que contempla la norma. El artículo 241 establece circunstancias de agravación punitiva y dice que la pena se aumenta de la mitad a las 3/4 partes. La fracción mínima se escribe en la izquierda y la fracción máxima se escribe en la columna de la derecha, la columna E. Así como se dice aquí, recuerde que los agravantes y atenuantes deben situar la fracción menor en la columna izquierda, es decir, en la C, y la mayor en la columna derecha, es decir, en la E. Así, la pena de 96 a 192 meses, que en su mínimo se aumenta en la mitad, queda en 144, y la de 192 aumentada en 3/4 partes en 336.
Admitiendo que se puede aumentar la pena con circunstancias genéricas como la del artículo 267, que aumenta la pena de la tercera parte a la mitad en los casos allí contemplados, podemos decir que la pena de 144 a 336 con un aumento de un tercio a los 144 quedan 192 y de la mitad a los 336 quedan 504 meses. Reconozcamos también entonces una circunstancia de atenuación punitiva, la del artículo 268 del Código Penal, que reduce los límites de la tercera parte a la mitad. Aquí podrá observarse que siendo la tercera parte una fracción inferior a la mitad, al escribirle en la columna izquierda un tercio, la que se va a modificar es la pena máxima. Le va a restar la tercera parte a los 504 meses que traemos y la mitad se va a reducir a la fracción mínima, quedando en 96 meses. Al transportar la tabla hacia abajo, nos va a mostrar cómo quedan los cuartos. Ya dijimos que la pena queda de 96 a 336 meses y sencillamente podemos ver aquí primer cuarto de 96 a 156, primer medio de 156 a 216, segundo medio de 216 a 276 y máximo de 276 a 336. Para casos como el que trata el artículo 365 del Código Penal para el delito de porte de armas, existe una circunstancia de agravación punitiva que lo que hace es duplicar la pena. La tabla, en este caso, para evitar cualquier tipo de error, tenemos esta pestaña donde duplica la pena. Tenemos una pena que va de 9 a 12 años, así lo establece el artículo 365, y en esta línea, en la 16, donde dice duplica, esa pena que iba de 108 pasa a 216 y la de 144 a 288 meses de prisión. Si entendemos que pudiera existir otro agravante, pensemos de la mitad a las 3/4 partes, esto es apenas por vía de ejemplo, tendríamos una pena que quedaría de 162 a 352 meses y que multiplicada por 2 pasaría de 324 a 504 meses, y si hubiera lugar a una reducción de pena de la tercera parte a la mitad, quedaría entre 162 y 336 meses de prisión, siendo estos los cuartos, como ustedes los pueden visualizar aquí. Aquí está expresado en meses, días, inclusive horas y minutos, pero pues eso es para únicamente poder visualizar qué es lo que se encuentra, pero sabemos que las penas se pueden dosificar o se expresan únicamente hasta en días. Reconoce también, hace la cuenta por el Instituto de la Marginalidad o de la Ira. Pensemos en una pena que fuera de 48 a 124 meses de prisión, que tuviera un agravante de la tercera parte a la mitad y que se reconociera estas modalidades de la marginalidad o de la ira. La pena iba de 64 a 186 meses. Indica el artículo 56 que no puede ser inferior al mínimo, que equivale a 10,66 meses, ni mayor de la mitad del máximo de 186 meses, que daría 93 meses, para finalmente tener una pena que iría de 10 meses y 20 días a 93 meses. Y aquí ustedes encuentran los cuartos, cada uno de ellos en la forma que lo pueden visualizar. También tenemos una pestaña para la tentativa, conforme las disposiciones del artículo 27 del Código Penal, que indica que la pena no puede ser inferior a la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo cuando se esté en este instituto de la tentativa. Nuevamente, imaginemos una pena que fuera de 50 a 100 meses, con circunstancias de agravación de la mitad a las 3/4 partes. Iría de 75 a 175 meses. Cuando se le hace la operación aritmética de la tentativa, esa pena de 75 baja a 37,5 meses, la mitad del mínimo, y la de 175 a 131,25 meses, que trasladaba
días serían 37 meses 15 días a 131 meses 7 días y 12 horas. Y ustedes encuentran en la parte inferior los cuartos ya debidamente expresados. De esta manera culminamos entonces la forma en la que se dosifica y se sacan los cuartos en pena privativa de la libertad. También tiene una pestaña en la cual se cuantifica o se hacen las operaciones para el caso de allanamiento. Supongamos que ya habiendo efectuado el proceso de dosificación, sacando los cuartos, escogiendo aquel en el que nos vamos a mover, tenemos una pena que queda en 35 meses y 7 días de prisión. Al momento de haberse allanado a los cargos, se reconoce por parte del funcionario judicial una reducción punitiva que para nuestro caso se puede expresar bien sea en fraccionarios o en porcentajes. Digamos entonces que estamos en el segundo de los escenarios, se aprueba una reducción del 47%, nos entrega un resultado de 18 meses y 20.21 días. Se hace la advertencia que solo se deben llenar los espacios en azul, es decir, cuál es la pena que viene como base, aquella que ya fuimos dosificada, y el porcentaje que se va a reducir. Si veníamos con una pena de 35 meses y 7 días con una reducción de pena del 47%, queda en 18 meses y 20 días. Si lo expresamos una fracción de la tercera parte, la pena quedaría en 23 meses y 14 días. Eso para el caso del allanamiento. Siguiendo los lineamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando se va a reconocer una reducción punitiva por la reparación integral de la que trata el artículo 269 del Código Penal, se tiene que tener en consideración el momento en el que sucedió los hechos, el momento en el que se produjo el pago y aquel en el que se emite la sentencia. Entre más se acerque a la fecha de los hechos, mayor será la reducción, y entre más se acerque a la fecha de la sentencia, menor será esa reducción, que oscila entre la mitad y las 3/4 partes, lo que es igual a una reducción entre el 50 y el 75%. Hagamos nuevamente entonces un ejercicio. Supongamos que los hechos tuvieron ocurrencia el 3 de febrero del año 2023, que el pago sucedió el 1 de noviembre del año 2023 y que la sentencia se va a emitir el 30 de enero del año 2024. Tenemos así que entre los hechos el 3 de febrero del año 2023 y el pago 1 de noviembre del 2023 transcurrieron 271 días. Entre el pago el 1 de noviembre de 2023 y la sentencia el 30 de enero del año 2024 transcurrieron 90 días, y entre los hechos y la sentencia 361 días. Claramente se ve que está mucho más cerca hacia la sentencia, por lo que el porcentaje de reducción punitiva va a ser inferior. Aquí se sugiere, y en este punto hay que tener claridad, es una sugerencia que la pena se reduzca en un 56,23%. Si nosotros decimos entonces que con esa sugerencia vamos a hacer una reducción del 56% y que tenemos una pena ya dosificada de 45 meses y 8 días, la reducción del 56 arroja una sentencia o una pena de 19 meses y 27 días. Para ilustrar mejor lo que hace esta pestaña, vamos a hacerlo indicando que el pago, por ejemplo, se produjo en la misma fecha de los hechos, el 3 de febrero del año 2023. Entonces, aquí nos dice que entre los hechos y el pago no transcurrió ningún tiempo, por lo que entrega o arroja un porcentaje del 75%. Hagamos lo contrario, digamos que el pago se produce el día de la sentencia, y en ese caso nos sugiere una reducción del 50%. Pero es la persona, el usuario de esta tabla, quien debe indicar cuál es esa reducción, que es ese porcentaje que va a reducir conforme su valoración y su argumentación que vaya a hacer en el momento determinado. La última pestaña es la de la multa. Ha de recordarse que las multas también
deben ser dosificadas con las mismas reglas que tiene la pena privativa de la libertad. Tengamos entonces una pena de 50 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con agravantes de la mitad a las 3/4 partes, y pongámosle un atenuante de la tercera parte a la mitad, que son más o menos así la forma en la que se expresan la mayoría de atenuantes y agravantes. En términos normales tendría de 37.5 a 1.750 salarios mínimos, y estos serían los cuartos, los que ustedes observan aquí. En esta misma pestaña ubiqué la tentativa y también la marginalidad y la ira, por lo cual esa misma pena, para que sea mucho más fácil de visualizar, con los mismos incrementos de la mitad a las 3/4 partes y la misma deducción de la tercera parte a la mitad, que vendría de 37.5 a 1.750. Cuando se le hace la reducción por tentativa, queda entre 18.75 y 1.312, y aquí ustedes observan los cuartos respondiendo a este resultado. Misma situación con marginalidad e ira de 50 a 1.500. Dijimos que le vamos a aumentar de la mitad a las 3/4 partes, un medio, 3/4 partes, una reducción de la tercera parte a la mitad, y nos entrega entonces que esa pena, que aquí venía en 37.5 a 1.750, cuando se le aplica la marginalidad que queda en la sexta parte del mínimo, y la mitad al máximo de 1.750 pasa a 875, nos calcula en este punto los cuartos. De esta manera entonces hemos minimizado la posibilidad de error aritmético en el cálculo de las penas, tanto privativa de la libertad como la pecuniaria de multa. Muchísimas gracias entonces por su atención y por haberme permitido participar en esta actividad académica. Sencillamente darle las gracias al doctor Saray por su espacio, por su tiempo, por su diligencia y por abrir estos momentos para el debate y para la construcción. Y estaremos entonces nuevamente en contacto. Muchísimas gracias.